Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pues buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración eucarística en este domingo 7 de noviembre, primer domingo de este mes. Vamos a pedir en esta Santa Misa por las necesidades de todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Con humildad vamos a reconocer ante nuestro Padre Celestial que somos pecadores y a pedirle su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas. Anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.
Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por manos de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Pueden sentarse unos momentos. Pues hermanos, hermanas, hoy la palabra de Dios en este domingo nos presenta un pasaje que a mí me gusta mucho, un pasaje de fe. Unido a la primera lectura, nos habla de 2 viudas, 2 mujeres llenas de fe en la voluntad salvadora de Dios, 2 mujeres que se abandonan a esa voluntad de Dios con esperanza, confiando en que Dios cumplirá su promesa de no abandonar a los pobres.
Dos mujeres que saben que la voluntad de Dios para el hombre es una promesa de bienestar y de plenitud. Y pues eso es precisamente la fe, es tener esperanza, es confiar en Dios, es abandonarse en Él. La actitud de estas dos viudas nos habla precisamente de esa actitud que nosotros debemos tener, todos los creyentes debemos ser así como ellas, dar todo lo que tenemos así como lo hicieron ellas, ponernos al servicio de los demás como lo hizo la viuda de Sarepta y abandonarnos a la misericordia de Dios confiando en Él y esperando en Él. Eso lo hacemos generalmente si tenemos esa confianza el día 1 de cada mes, cuando nos ponemos en las manos de la divina providencia y le decimos al Señor, Señor, bueno, estamos en tus manos, danos lo que necesitamos, casa, vestido, sustento. Pero al mismo tiempo estas mujeres que tienen esa actitud y que debemos tener también nosotros de entrega, de abandono, de confianza, de esperanza, nos debe llevar a ayudar a los necesitados, sin olvidarnos también de nuestros deberes para con Dios. En la primera lectura, aquella mujer viuda ayuda al prójimo. En la lectura del Evangelio, también esta viuda que es alabada por Jesús, no olvida sus deberes para con Dios. Y por eso va al templo, esto es todo lo que tengo, esto se lo ofrezco a Dios. La viuda de Sarepta, a pesar de que es una mujer que no tiene marido, que está pasando por una época de mucha necesidad porque había sequía y hambre en el pueblo, cumplió con el deber que marcaba la ley de ayudar al extranjero. Un hombre que tú no conoces, que tú no sabes quién es, que va pasando por ahí y tiene necesidad, la ley judía marcaba, tienes que ayudar al extranjero. Y esa mujer, aunque no tiene más que lo indispensable para ese día, para ella y para su hijo, comparte generosamente con el profeta Elías. La viuda del Evangelio, aunque lo que tenía también era muy poco, dice el Evangelio, eran 2 moneditas de muy poco valor, y no tenía nada más para ella misma. Recordó que el mandamiento principal, como nos decía la palabra de Dios la semana pasada, es amar a Dios sobre todas las cosas, y no dudó en ofrecerle todo eso que tenía, lo único que tenía, ofrecérselo a Dios. Es que, hermanos, hermanas, en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, y ya desde antes, había una tradición muy importante. Todo el pueblo tenía siempre que ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. ¿Por qué? A los extranjeros, bueno, porque ellos llegaban sin nada, como se viajaba en aquellos tiempos, con lo indispensable y muchas veces cansados, con hambre, con sed, y llegaban a un lugar donde no tenían familias, donde no conocían a nadie y dependían de la generosidad de los demás. Y había esa tradición marcada por la ley del pueblo de Israel, tienes que ayudar a los extranjeros, ayudar a los inmigrantes, a los huérfanos y a las viudas también. ¿Por qué? Porque miren, en el pueblo de Israel, las mujercitas, las niñas, pertenecían a su padre hasta el día en que se casaban. Pertenecían, eran su propiedad. El papá tenía la obligación de cuidarlas, de velar por ellas. El día que ellas se casaban, pasaban a ser propiedad de su marido. Pero el dueño de todo siempre era el hombre, no la mujer. Y por eso, cuando una mujer perdía a su marido, lo perdía todo. No tenía absolutamente nada. Y por eso la ley decía, hay que velar de las viudas y también de los huérfanos, porque los niños, al quedarse sin padre, dependían solamente de su madre, y si su madre se quedaba sin nada, pues entonces todos pasaban necesidad. Y por eso esa costumbre, esa tradición, ayudar al extranjero, al migrante, al forastero, al huérfano y a la viuda, porque son las gentes más necesitadas de la sociedad. Y por eso la ley les daba una protección especial. Bueno, yo creo, hermanos, hermanas, que esta pandemia que todavía está en medio de nosotros, también ha dejado hoy muchos niños huérfanos, muchas mujeres viudas,
Ha dejado también a muchos migrantes extranjeros en una especial situación de necesidad y ellos también confían en la promesa de Dios de no dejarles abandonados. Confían y esperan recibir ese auxilio de Dios que necesitan y Dios espera que seamos nosotros los que no olvidemos que tenemos el deber de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo escuchábamos el domingo pasado, y que pongamos nuestras cosas al servicio de los necesitados. Acuérdense eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, no es nada más de palabras, de apapachos, de caricias, de decir yo te quiero, no. Es demostrarse con obras, con acciones, con actitudes. Pues ojalá, hermanos, que ahora lo que nosotros tenemos, aunque sea poco, lo pongamos también a disposición de los demás, de esos niños, de esas viudas que están en situación difícil en este país y en muchos pueblos del mundo. Especialmente que tomemos en cuenta que ese amor, esa generosidad, esa providencia de Dios en el mundo también se hace presente a través de nosotros y que aprendamos a compartir y que demostremos así que también nosotros tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en Dios, así como estas mujeres viudas que no dudaron en dar lo poquito que tenían confiando en Dios. Que así también nosotros aprendamos a compartir con los demás llenos de confianza lo que tenemos y que nunca olvidemos esos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y al prójimo como a nosotros mismos. Pónganse de pie, por favor. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Cristo el Señor vendrá para traer salvación a aquellos que lo esperan ansiosamente. Por eso, llenos de fe, presentamos al Padre nuestras peticiones, diciendo: Padre bueno, escúchanos. Para que a través del fiel anuncio del Evangelio por parte de la Iglesia, la palabra de Dios pueda dar pleno sentido al dolor y al sufrimiento de los hombres, oremos. Para que la sabiduría de Dios guíe y dirija a todos los que gobiernan las naciones, oremos. Para que Dios bendiga a todos los veteranos de nuestra nación y proteja a quienes sirven en las Fuerzas Armadas de este país, oremos. Por los policías, bomberos, técnicos de emergencias médicas y todos aquellos que arriesgan su vida para protegernos, para que Dios los bendiga y los mantenga a salvo, oremos. Por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, oremos. Para que esta semana nos esforcemos en ser generosos al vivir nuestra fe, ayudando a los demás, confiando plenamente en Dios y esperando en Él, oremos. Padre amoroso, hoy también haz justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos, libera a los cautivos y levanta a los abatidos, y a todos los que confiamos en ti, muéstranos tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor Dios nuestro, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo imborrable de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid,
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Joseph Brennan. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevemos llenos de confianza a nuestro Padre del Cielo nuestra súplica con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Les invito, hermanos y hermanas, a que ofrezcan la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan un muy feliz domingo y una muy buena semana.